Tras el primer contacto con Perú en Huaraz, regresamos a Lima, desde donde iniciaríamos la siguiente etapa del viaje. A 3 horas al sur de Lima nos esperaban Paracas e Ica, que nos sumergirían en un paisaje radicalmente diferente al de la serranía de Huaraz. Paracas, con su árido desierto de colores pastel, e Ica, con el oasis natural más grande del Perú, el oasis de Huacachina. No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia, no hay desiertos, no hay. Bueno, pues después de las 4 horas de bus ya hemos llegado a la Reserva Nacional de Paracas. La entrada son 11 soles por persona, que viene a ser un poquito menos de 3 euros, y nosotros habíamos leído en el blog de Viajeros Callejeros, mientras preparábamos el viaje, que hay un chico aquí que se llama Ricardo, que ofertaba un tour por la zona, llevándote con coche de manera guiada, así que es lo que estamos haciendo ahora mismo. El nombre Paracas proviene del quechua, donde significa lluvia de arenas, un término que refleja las características de esta región. La cultura Paracas floreció entre el 700 a.C. y el 200 después de Cristo, destacando por su impresionante destreza artística en la elaboración de textiles de camélidos y su práctica médica de las preparaciones craneanas, que lograron un éxito del 50%. Aquella historia vivió. Además de ser hábiles pescadores, los Paracas también supieron aprovechar el árido terreno para agricultura, excavando en la tierra en busca de humedad. Pero la historia de Paracas va más allá de la presencia humana. Hace 36 millones de años, esta zona, ahora desértica, estaba cubierta por el mar. Por eso, en la región se encuentran numerosos fósiles marinos, testigos de la rica biodiversidad que una vez habitó este lugar. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente. Bueno, pues al final el tour ha estado genial, la verdad lo recomiendo un montón. Ahora ya hemos vuelto a Paracas y mañana salimos hacia Ica. Para llegar a la playa, habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. A la mañana siguiente dejamos Paracas y tomamos una vez más un bus de la compañía Cruz del Sur, esta vez hacia Ica. Al llegar a la estación de Ica descubrimos que, a diferencia de lo que habíamos leído en muchos blogs, allí no se podía dejar el equipaje, algo a tener en cuenta para futuros viajeros. Bueno, pues ya hemos llegado al oasis de Huacachina, hemos ido hasta Ica en bus, que ha sido 1 hora, y después hemos tenido que coger un taxi hasta aquí, que han sido 15 soles, 15 minutos. Yo de momento es lo que más turístico veo de Perú, pero sí que es verdad que es la primera vez que veo el desierto y probablemente me vaya gustando un poco más. Lo más típico por aquí es hacer un paseo en buggy y sandboarding, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Nos hemos puesto ya los cinturones y estas cosas de aquí para que no nos entre arena en la cara. Así. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always
Pues ahora mismo está súper bonito, súper minimalista, simplemente dunas y el cielo azulito, y vamos pegando unos botes espectaculares en el buggy. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Terminamos el día deslizándonos con tablas de sandboarding y como broche final disfrutamos del atardecer en el desierto, con los colores del sol fundiéndose en la arena. Después tomamos un taxi de vuelta a Ica para poner rumbo hacia Arequipa, pero mejor esa historia la dejamos para otro día. Nos vemos en la próxima.